Suerte por CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo y la zona sur y este. También nos pueden seguir por el 89.7 para la región norte y por el 89.9 para la zona de Punta Cana. Con ustedes José Armando Polanco de este lado del micrófono y del otro lado Nelson y Román. Y nuestra compañera también que está por allá, que volvió por fin. Apareció. Alessandra volvió Juanita. Ahí tenemos a Alessandra otra vez que está aquí de nuevo con nosotros. Bienvenida, Alessandra, al equipo otra vez. Hoy es martes, ¿qué hoy, verdad, muchachones? Martes 24 de junio. Vi alguien que me escribió que ya se acerca diciembre. Digo, diablo. Y la gente está pensando en diciembre. Pero vamos a mitad de mes. Bueno. Muchos acontecimientos hoy, todavía el tema de Medio Oriente sigue dando agua de beber. Vemos que el presidente Trump fue ya oficialmente postulado al Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en Medio Oriente, pero de eso vamos a hablar mucho más adelante. Hoy tenemos con nosotros a Cristian Guzmán Núñez, vicepresidente de FENABANCA, de la Federación Nacional de Bancas de Loterías. Decidimos invitarlo porque el presidente sometió la pasada semana un proyecto de ley que está en el Senado para regular los juegos de azar, entiéndase, bancas de lotería, casinos, tragamonedas y todo lo que implica el juego de azar. Obviamente esto ha creado algún tipo de incertidumbre en muchos sectores por lo que implica para algunos. Se habla de creación de impuestos, se habla de ciertas medidas que hay que tomar, que por eso invitamos a Cristian para que nos comparta cuál es la posición de FENABANCA sobre este proyecto de ley que ya está en el Senado de la República. Cristian, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un placer de estar aquí y poder compartir contigo de este proyecto de ley para el sector de bancas de lotería. Creo que es importante. A grandes rasgos, ¿qué significa esto para ustedes? Bueno, yo te diría que es un paso de avance, porque es una demanda que como sector hemos hecho desde hace mucho tiempo. Y aquí tengo conmigo lo que se denomina propuesta ejecutiva. Esto no es más que un compromiso de cuando el hoy presidente era un precandidato en su partido. Nos lo firmó en el 2020 y dentro de los puntos que se encuentran allí hay uno que trata sobre la creación de un órgano regulador especializado para el sector y también de un marco jurídico regulatorio que recoja toda la normativa, porque actualmente la normativa que disponemos es una normativa lamentablemente que está dispersa y eso se constituye lógicamente en un problema para el sector. Eso es crear la Dirección General de Juegos de Azar. Correcto. Pero se habla de que deben estar establecidas a 200 metros, tanto de escuelas, hospitales, instituciones del Estado. Sin embargo, vemos que en muchos sectores las bancas de loterías pululan por todas partes, incluso muy cerca una de otra. ¿Cómo van a hacer ustedes para cumplir con esta parte de estar a 200 metros de escuelas, hospitales, instituciones del Estado? ¿Cómo van a lograr esto? Mira, eso es una pregunta que me acabas de hacer que yo entiendo que es muy importante, muy importante. Nosotros acabamos de salir hace aproximadamente 3 años de un proceso de regularización. ¿Y qué conlleva la regularización? Bueno, debería de conllevar a una organización efectiva en el sector de bancas de lotería. Y una de las cosas que eso significa es desaturar el mercado. En vez de que se siga con la proliferación de bancas, lo que debería de haber es un desmonte de una cantidad de bancas que son excesivas y que nosotros como institución, como Federación Nacional de Bancas de Lotería, entendemos que lo que le hace un daño al propio sector y a la sociedad dominicana. Más o menos el estimado de cuántas bancas hay. Aquí las bancas superan más de 100,000. 100,000. Claro. En el proceso de regularización se apuntaron más de 72,000 bancas. Pero nosotros sabemos que hay muchas bancas que no fueron registradas. Más la cantidad de bancas que se han puesto de la fecha hacia acá es algo increíble. Y
las autoridades tienen el conocimiento porque nosotros hemos sido reiterativos explicando lo que está sucediendo en el sector de bancas de lotería. Sí, ellos no están ajenos a lo que está pasando. Sin embargo, de una forma u otra han sido, por decirlo así, incompetentes en la materia, negligentes para poner en práctica las normativas. Y hoy tenemos lo que existe, esa realidad. Tú me decías el señalamiento sobre la distancia. Nosotros somos defensores de la distancia tal cual está establecido en la norma. Primero, FENABANCA tiene un contrato con la Lotería Nacional que está vigente y que marca 400 metros entre una banca de lotería y otra. Eso es lo primero, un contrato vigente. Segundo, existen dos decretos, 1167-01 y 730-02. Ambos decretos señalan que entre una banca y otra debe de haber 200 metros. ¿Pero por qué esa distancia? ¿Es antojadiza? No. Eso viene de un estudio, el cual revela que tiene que haber un espacio vital para que una persona que tenga un negocio de bancas de lotería, que paga sus impuestos, pues en ese espacio se garantice la rentabilidad del negocio. Si tú no tienes ese espacio vital que garantice que tú vas a tener rentabilidad, pues entonces tú vas a tener un negocio deficitario. Y tarde o temprano vas a tener que hasta defraudar al Estado o cerrar, porque te forzan a eso. Y el pan nuestro de cada día es que ese espacio vital no se te respeta. Y esa ha sido una de las demandas. No podemos continuar con esa saturación, como te dije. Eso le hace mucho daño a la sociedad, a la imagen del país y al propio negocio también. Pero ahora se establece que esos 200 metros estén a distancia de escuelas, clínicas, sí, hospitales e instituciones públicas incluso. Sí, José, pero eso no es suficiente. Porque no en todos los lugares tú tienes esos estamentos. No los tienes. Entonces tú no puedes dejarlo, como lo está estableciendo la ley, a discreción del organismo. No debe de ser así. Porque yo que estoy cumpliendo con el Estado, que estoy pagando mis impuestos, no puede un organismo decir, no, mira, vamos a permitir esa banca al lado tuyo. Pasó los filtros. No, eso es imposible. Eso es totalmente contraproducente, José. ¿Entiendes? Entonces, no tiene sentido. Además, te voy a decir algo. En la ley se establece distancia de 100, 300 hasta 500 metros para los bingos. Pero los bingos no son un problema. Los problemas lo constituyen la banca. Entonces, ¿cómo que a la banca se le deja eso, tú sabes, a una interpretación del organismo? No, eso tiene que quedar claro y conciso, como dicen los decretos en la ley. Los bingos en la mayoría funcionan de noche. También, que exacto, tienen un horario limitado. Mientras que la banca, que hay bancas que abren a las 7 de la mañana y son las 10 de la noche. Sí. Que nosotros abogamos también porque hay una regulación de horarios. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir algo. Un pequeño empresario tiene una limitante con un personal. Sin embargo, aquellos que tienen recursos económicos para ponerte hasta 2 y hasta 3 empleados si es necesario, lo van a hacer. Y entonces ahí la competencia se torna en desigual, desequilibrada, podríamos decirlo así. ¿Cómo una gente se da cuenta? Por ejemplo, Nelson, que juega su numerito. ¿Cómo se da cuenta una gente cuando una banca es legal, que está legal con todos los requisitos, y cuando una banca es ilegal? Bueno, una banca legal debería de tener el permiso en el establecimiento. Eso es lo correcto. No es que eso se esté cumpliendo a cabalidad, hay muchos que sí lo tienen, pero eso debería de ser una forma de identificarla, ¿me entiendes? El que tenga su permiso ahí de poder operar. O sea, ¿cuál es el riesgo de ir a una banca que no esté regularizada, que no esté regulada, que no esté como manda la ley con todo su permiso, bueno, a una que sí lo tenga? Bueno, una banca que no esté regularizada, fácilmente si sucede cualquier situación con una premiación. Que le den un palo. Exactamente, y usted va donde la autoridad, a lo mejor se le dificulte esa situación porque usted no está yendo a alguien que está cumpliendo con la normativa. Te voy a poner un caso también. Es el caso como el que le juega a un dispositivo ambulante, lo que conocemos normalmente como verifón. ¿Qué pasa? Una persona le juega a una persona que tiene un verifón, se saca a esa persona un premio significativo, 50, 100 mil pesos, y eso sucede a cada rato, y después no aparece el pago. Y ahí está, como dicen por ahí, el juidero, porque entonces no aparece el responsable. Y dejan a la persona, regularmente una muchacha, madre soltera, entonces con el problema encima, porque el responsable no aparece.
Muchas bancas hemos visto, y sobre todo nosotros que vivimos en barrio, yo que vivo en los Alcarrizos, vemos que muchas bancas están dentro de consorcios. Consorcio de banca tal, consorcio de banca fulano, consorcio de banca aquello. Esto también no ayuda a regularizarla, que estén dentro de consorcios. Bueno, las bancas, como tú bien lo señalas, se han agrupado por consorcios. Hay pequeños, medianos y grandes consorcios. Y existe lo que se denomina concesionaria. ¿Qué es una concesionaria? Una empresa privada que tiene un contrato dado por el Estado Dominicano y que esos contratos nosotros lo hemos criticado porque han provocado desigualdad. Son contratos que se consiguieron en el momento en que existían esas mafias que pululaban en el Ministerio de Hacienda y se otorgaban esos contratos leoninos, hasta con violación a la Constitución y con una total desigualdad. Hemos sido muy críticos de ese tipo de situaciones, porque esas compañías, lamentablemente, muchas de ellas ostentan un poder económico desbordante y han tratado de quedarse con el mercado. Esa ha sido la realidad. Aquí han desaparecido cientos de pequeños compañeros, de pequeños empresarios, porque esas grandes empresas, grandes compañías concesionarias, pues se han impuesto a la fuerza. Se te ponen al lado, te violan la distancia, infringen el pago establecido por ley. Nosotros tenemos una devolución por ley de 72 veces lo apostado. Por ejemplo, tú apuestas $1, tú puedes llegar a ganar hasta 72 veces lo apostado. ¿Por qué existe ese tipo de premiación regulada en el sector? Porque este es un sector que tiene un producto al cual no se le puede transferir los gastos. Me explico. Una quiniela, $1. Todos los años del mundo la quiniela vendiéndose $1. Sube el papel, suben los locales, aumentan los salarios. Todo sube, pero la quiniela sigue valiendo $1. No hay forma de transferírselo. No es como cuando tú eres un panadero. ¿Pero la quiniela de la Lotería Nacional o la quiniela? No, la quiniela en sentido general. Okay. No es como cuando tú eres panadero y te suben la harina y tú subes el pan. Aquí no sucede eso, José. Okay. Cuando tú hablas de que se le dan contratos a empresas, no estamos hablando de los consorcios de banca o de qué estamos hablando. No, son compañías concesionarias y dentro de esa está La Primera, está Loteca, el Lotedón, Lotedón que es del amigo Orlando Martínez. Ya, sí. A esos grupos grandes. Sí, a esos grupos. Pero esas loterías se venden en las bancas también. Claro que se venden. Son loterías que se comercializan aquí en el país. Claro. O sea, no les afecta a las bancas porque son las bancas que venden las loterías también, ese tipo de lotería. Sí, todas venden la lotería en ese sentido, pero lo que pasa es la forma en que ellos se han querido apropiar del mercado. Esa es la crítica. Porque si hubiese una competencia sana, José, no fuera problema. El problema está en violar el derecho adquirido que tienen los demás. Y se han caracterizado lamentablemente estas grandes compañías por hacer eso. Si tú te das cuenta, sales a la calle, ¿cuántas bancas tú no ves de esas concesionarias? Es aplastante el número en comparación con las demás. Están en farmacias, todavía no está asociada a FENABANCA, porque cuando se llamaba Llueve sí estaba afiliada a FENABANCA. Lo que pasa es que Llueve funcionaba como un consorcio y Llueve se afilió a esa concesionaria. Las concesionarias en sí... salió de FENABANCA, ya mira, todo banquero que posea una franquicia en su parte integral es miembro de FENABANCA. Lo que pasa es que cuando tú tienes un contrato como compañía privada, ya tú tienes también otro tipo de situación que, como dije, el problema es que los ha privilegiado. Ese es el gran problema. Pero como miembro activo de FENABANCA lo son. No. En ese sentido no es que, ¿me entiendes? Ellos tienen su propia asociación, se llama ASOCOL, ¿me entiendes? ¿ASOCOL? Sí. ¿Qué significa? No, la Asociación de Concesionarias de Electrónicas. Ok. Loterías electrónicas. Que también están dentro de la ley. Vamos a seguir. Buenas noches, buena suerte. Bueno, seguimos conversando con Cristian Guzmán Núñez, vicepresidente de FENABANCA, sobre este proyecto para regular lo que son los juegos de azar. El proyecto también incluye aumentar los impuestos que pagan las bancas de lotería. ¿Cuánto paga ahora mismo una banca de lotería de impuestos? Está pagando aproximadamente 5.800 y algo. ¿Diario?
No, diario no, mensualmente. Mensual. Mensualmente. La fecha de tope de pago es los 22. Eso va a Hacienda directamente. Ustedes pagan a la lotería. Esos pagos se hacen por DGI. A la dirección, por la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora en el proyecto se contempla un aumento significativo que llevaría a los 7.412 pesos. O sea, sería un aumento de 2.000 y pico más o menos. Efectivamente. Porque ellos ponen una cuota base de 60.149, eso hay que dividirlo en 12 partes, pero a eso le están cobrando, mientras tanto, un impuesto del 1%. Como ese impuesto del 1% no hay forma de tú calcularlo porque no existe una interconexión, un sistema de interconexión para poder medir las ventas, pues entonces ellos toman un número. Anteriormente era 883 pesos, pero ahora lo elevan a 2.400 pesos. Ok, para entender, los 60.000 se cobran, o sea, es lo que ustedes pagan anual. Sí, sería exactamente el pago. Se lo dividen en meses. Claro, claro. Y esto, hay que tomar en cuenta que esto incide el IPC, el índice de precio del consumidor, si hay un aumento anualmente. Entonces ahora le van a aumentar también ese 1%, lo van a aumentar aparte. Bueno, mientras tanto, hay un transitorio que dice que mientras viene el proceso de poder interconectar, pues hay que hacerlo bajo esa fórmula. ¿Cuánto deja una banca de lotería? Un estimado. No, eso es relativo. Un estimado. Eso es relativo. Si tú calculas los gastos de una banca pueden andar entre los 50, 60 mil pesos, dependiendo. Y las ventas de la banca también eso es relativo. Aquí hay bancas que producto de la proliferación y de las ventas ambulantes han descendido sus niveles de venta en más de un 40%, que es un monto significativo. Y no solamente uno tiene que ver la parte de las ventas en las bancas, sino que también tú tienes que saber que de esa venta se desprenden unos pagos de premios. Realmente si tú del 100 bajas ese 72, como te decía, hay que devolverlo, lo que te queda es un 28, para tú cubrir todo lo que conlleva los gastos de una banca. O sea, la empleada, la energía todo, eléctrica. Energía, empleada, local, impuestos. La situación en el sector de banca, producto de la saturación del mercado, de la proliferación de banca, de ese flagelo que es la venta ambulante, pues han quitado la rentabilidad. No digo que no existan bancas que sean rentables. Aquí hay bancas puestas en locales comerciales que venden mucho, pero no son bancas de infelices realmente. Es decir, de banqueros que son los que realmente... De aguante. Es correcto. Y de estos banqueros que fueron los que le dieron orígenes, tú sabes, al negocio. Porque han llegado gente con capitales que tú no sabes de dónde lo sacan. Parecen capital inagotable. ¿Se está lavando mucho a través de las bancas? Bueno, no es algo que yo te pueda afirmar. Ahora, sí que te puedo decir que llama suspicacia la cantidad de dinero que muchos ostentan aquí. Tirando caseta que fácilmente una caseta te tira un valor de más de 500,000 pesos. Poniendo banca ya en zonas sobresaturadas, tú no sabes a quién es que le van a vender, porque ya el pastel no se puede partir más. Entonces tú te preguntas, señores, y toda esta opulencia tiene que llamar a reflexión, realmente. Tiene que llamar a las autoridades a poner carta en el asunto, porque algo no anda bien. Podría entenderse, bueno, tú dices que la rentabilidad ha bajado un 40% más o menos. No, te decía en las ventas en muchas bancas. Las ventas. Exactamente, exacto. Le ha bajado a un 40 y hasta más. Exacto. Porque hay bancas que, te digo, que se han visto afectadas porque viene un poderoso, se le instala al lado, le hace competencia desleal y pierde totalmente el negocio y la rentabilidad. Sin embargo, como tú dices, hemos visto que muchas bancas todavía siguen abriendo. Podría ser que se esté lavando dinero, bueno, puede ser del narcotráfico, puede ser de cualquier otra actividad ilegal a través de las bancas de lotería. Mira, es algo donde las autoridades tienen que prestar atención. De hecho, se firmó un protocolo entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio Público, y una de las cosas que tenía como propósito ese protocolo era de
de implementar realmente de una forma efectiva la ley 155-17 de lavado de activos. Pero todo ha quedado en letra muerta. Lamentablemente ha quedado en letra muerta. Es donde yo a veces llamo a la atención a que las autoridades tienen que poner más hincapié. Espero que con este proyecto las cosas al final resulten positivas, porque se está creando un organismo que según el proyecto de ley es descentralizado, es autónomo, sí, tiene una condición diferente a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, que es una entelequia, eso no sirve para nada, del Ministerio de Hacienda. Este organismo puede funcionar diferente, claro, si todo se hace de la manera correcta. Tú hablabas al principio del proyecto de ley, decía que bueno, que respaldan algunos puntos, pero lo que no respaldan, ¿cuáles son? Bueno, te señalé ahorita el caso de la distancia. Eso es un derecho adquirido y no podemos seguir con la proliferación. Eso no se puede quedar en interpretación de un organismo. Eso hay que establecerlo tal cual lo dictan los decretos. Eso es una de las cosas que hay que tomar en consideración. Con la cuestión de los pagos, es algo que podríamos decir que está bien plasmado. Fue uno de los aportes que nosotros mismos hicimos, porque FENABANCA depositó también un proyecto de ley prácticamente basado en régimen de consecuencia. Régimen de consecuencia es lo que queremos. Y lo de los pagos está prácticamente controlado, salvo que hay compañías, y vuelvo y repito, concesionarias que tienen unos sorteos basados en venta de terminales que pagan más del 72%. Y esa parte sí que hay que corregirla, porque no podemos tener, como te digo, desigualdad en la competencia. Ustedes como FENABANCA, ¿tienen previsto o ya lo han hecho, no sé, reunirse con los congresistas para afinar algunos puntos o para plantearles sus puntos de vista sobre algunos puntos del proyecto de ley? Por supuesto. Eso está dentro de los planes. Nosotros vamos a tener ese acercamiento con los congresistas y darle las explicaciones, porque lo que queremos como institución realmente es el adesentamiento del sector. Hay personas que creen que quizá la federación lo que promueve es que se sigan poniendo bancas. No, yo he venido aquí a decirte que lo que aspiramos es a la desaturación del mercado. Desaturar implica cerrar negocio, desmontar negocio. Aquí hay una cantidad de negocios de bancas de lotería que superan hospitales, escuelas, iglesias. Eso es algo contraproducente, absurdo y dañino para el país. Tenemos una llamada, vamos a tomar esta llamada. Buenas noches, buena suerte. ¿Quién nos habla y desde dónde? CDN. Sí. Le voy a poner el programa, está bien, no estoy yéndolo. Bueno, pues póngase en sintonía, que usted siempre nos escucha. Que póngase en sintonía. Vamos a hacer una pausa, ya retornamos en Buenas noches, buena suerte. Buenas noches, buena suerte. Continuamos conversando con Cristian Guzmán, vicepresidente de FENABANCA. Cristian, bueno, ya en la parte final, queremos ver, hay dos puntos que me gustaría tocar. Primero, la conformación de la dirección que se va a crear, que tiene que ver con juegos de azar. ¿Cómo estaría integrado? ¿Ustedes tienen alguna información de quién la va a componer y todo eso? Porque la propuesta que existe es que sea descentralizada del Ministerio de Hacienda. ¿Tienen alguna información de quiénes integrarían esa dirección? Refiriendo a esa persona, no, todavía eso no se tiene en conocimiento. Sí tendrá como principal figura un director general que se va a nombrar por decreto, 3 subdirectores que también serán nombrados por decreto, un consejo técnico de 7 miembros nombrados por decreto y un consejo consultivo también nombrado por decreto. Nosotros esperamos ser tomados en consideración como parte de la asesoría y de ayuda a este nuevo organismo. Estamos esperanzados en que esto va a producir un cambio en el sector de banca. Sí, precisamente, por eso la pregunta si por lo menos FENABANCA como institución podría tener algún tipo de representación. Bueno, nosotros tenemos que reclamarlo porque somos parte esencial del sector de bancas de lotería. La federación es el máximo organismo representativo que tiene el sector de bancas de lotería. Un tema que es muy recurrente siempre son la seguridad de las empleadas, que casi siempre son mujeres, el 95% de los casos son mujeres y sufren muchos de atraco. Muchas veces hemos visto siempre en las redes que son atracadas porque, bueno, básicamente están solas en la casetica.
¿Qué puede hacerse para garantizarle la seguridad a esas mujeres? Mira, nosotros como institución siempre hemos tenido la preocupación de que las mujeres estén lo más resguardadas posible. De hecho, hemos tenido reuniones con diferentes jefaturas, buscando siempre que haya una mayor supervisión. Y no hace mucho, en la gestión pasada de Interior y Policía del ministro, sostuvimos allí un convenio, un acuerdo, y dentro de eso estaba una mayor supervisión. Buscando eso que tú dices, que haya mayor seguridad para las empleadas. Es una preocupación que tenemos en ese sentido. O sea, el porcentaje que ustedes tienen de las mujeres que son atracadas diariamente, ¿podría calcularse así? Bueno, tú sabes que los atracos en este país están a la orden del día, pero yo te puedo decir que con las medidas que te señalé, el índice de atraco ha disminuido mucho. Nosotros esperamos que la cosa siga bien. Creo que la ministra que está ahora ahí al frente atraco también. A las bancas. Sí, atraco a las bancas, en ese sentido, que también ha venido haciendo un buen trabajo en ese sentido, porque han disminuido mucho los reportes de atraco a las bancas. ¿Y cuáles son las zonas del país donde más se producen este tipo de asaltos? Bueno, tú sabes que aquí hay algunos barrios que son barrios calientes. Esos barrios calientes que muchas veces se dan ese tipo de situaciones. No es que ya la zona que no pertenezca a los barrios no pueda suceder un atraco, pero vuelvo y te digo, los índices de atraco por lo menos han disminuido. Eso se lo agradecemos a las autoridades. Algo que se ha criticado también, bueno, y tú mismo lo decías al principio, que muchas bancas abren desde las 7 de la mañana, y nosotros que vivimos en barrios, así lo vemos, pero están hasta tarde, y es una sola empleada, en muchos casos. ¿Qué se puede hacer para regular el horario de trabajo de estas mujeres? Nosotros abogamos por que haya una regularización del horario. Es decir, que los horarios, bueno, una banca va a operar de tal hora a tal hora. Por un asunto, como te expliqué, de lo que constituye la competencia. Hay pequeños empresarios que no se pueden dar el lujo, que no tienen la forma de darse ese lujo de tener empleadas desde las 7 hasta las 10 de la noche. Y entonces, y resulta ser esto hasta abusivo, someter a empleadas ya a horario, tú sabes, fuera de lo que es lo normal. Entendemos que una de las cosas que ayudarían sería también redistribuir los horarios de las loterías que se efectúan en el país. Que también entendemos que eso amerita una organización. Organizar esos horarios de tal manera que la productividad de esos horarios con los sorteos sea lo más efectiva posible. ¿Cuántos sorteos se hacen en el país? Yo una vez puse a calcular, bueno, y vi que eran como... el cálculo, o sea, ¿cuántos sorteos se hacen a diario? Yo te puedo dar un número de los sorteos principales, que anda alrededor de los 22 sorteos, entre nacionales y sorteos de loterías internacionales. Diarios. 22 sorteos diarios. Sí. Es parte, lamentablemente, del descontrol de las autoridades. ¿Me entiendes? Es parte de eso. Las autoridades en este sentido tienen que poner carta en el asunto, porque lo que se busca es que el sistema funcione, pero funcione respetándose las normas, ¿entiendes? Respetándose, que haya controles efectivos sobre eso. Aquí hasta la supervisión de esos sorteos por parte de la autoridad es deficiente, realmente. 22 sorteos, señores. ¿Cómo un país puede echar para adelante con 22 sorteos de lotería diario? Y eso sin contar los fracatanes y cosas de esas. Sin contar todo eso. Pero, vuelvo y te digo, la propuesta nuestra es que todo eso se regule, ¿me entiendes? Y que las cosas puedan avanzar en el sector. Si nosotros no venimos aquí a justificar las cosas que entendemos no se hacen de manera prudente, por ponerte una palabra. El proyecto también tiene que ver con las loterías electrónicas, pero eso ya iría directamente a las empresas que hacen ese tipo de loterías. Las loterías electrónicas son las concesionarias. Exacto. Ese impuesto y todo eso sería a ellos directamente. Sí, ellos tienen un tratamiento, porque tú sabes que tener una concesión implica también tener unos tipos de responsabilidades especiales. Si nosotros llamamos a que donde ellos tengan una situación semejante a la nuestra, por ejemplo, donde ellos tengan su franquicia y operen al igual que nosotros estamos operando, pues tengan las mismas responsabilidades
tengan los mismos derechos y la misma responsabilidad a cumplir con el pago de impuestos. Porque lo que vemos es que muchas de estas loterías electrónicas se venden en las mismas loterías, o sea, en los mismos puestos de lotería. Básicamente son como un solo, podría decirse así o no. No, porque la denominación de loterías electrónicas, que como te digo, corresponde a la concesión, ellas todas tienen sorteos propios. Exacto. Esos sorteos, por ejemplo, Leisa tiene su sorteo, Loteca tiene su sorteo, La Primera tiene su sorteo. Lo que le estipula la ley, hasta ahora, la normativa, y está dentro del proyecto de ley, es que esas compañías puedan hacer entre ellas tipos de acuerdos en los cuales una y otra puedan comercializar. En el caso de la venta de terminales, la ley estipula que los terminales, en el sentido genérico de la palabra, quiniela, palé, tripleta, pues están resguardados como un patrimonio, ¿me entiendes? Algo que es propio del Estado. Es decir, me explico. La venta de terminales para un consorcio, lo que no puede infringir es el derecho de marca. Okay. Pero la parte de los terminales, de los sorteos, es algo que la ley resguarda. Déjame tomar esta llamada, pues esta persona está insistente. Buenas noches, buena suerte. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. Yo Armando. Vemos que tu llamada internacional. ¿De dónde nos habla? Desde Atlanta. Desde Atlanta, nuestro amigo de Atlanta. Sí, yo es para preguntarle al señor que está ahí, ¿a qué se debe el abuso? Porque yo tengo amigas y banqueras, he tenido, y he oído, uno vive en barrio, que los banqueros le cobran cuando la atracan, ellas tienen que trabajar de balde hasta que paguen ese dinero del atraco. Eso no es un abuso. Y otra cosa, ¿por qué le cobran a ella cuando las atracan el dinero? No, pero en estos días yo vi... Bueno, que termine. Sí, termina. Alguien reclamando una tripleta que no le querían pagar y que de Loteca, que era una oreja. ¿De qué forma se puede dar eso? Si yo veo como que tiran ese sorteo. Bueno, gracias por tu llamada. Él pregunta que eso, cuando una banquera, una empleada, la atracan, el dinero se lo cobran a ella. Bueno, te puedo decir que quizás es un caso aislado, pero los consorcios que conozco y manejo, y si una muchacha no se demuestra, es decir, no hay indicios de que tenga complicidad en un atraco. En muchos casos se ha dado. Claro que a veces hay autoatracos, son cómplices. Pues no hay por qué cobrarle, porque son situaciones que se dan y que el banquero tiene que tomarla en consideración. Bueno, pues gracias Cristian Guzmán, vicepresidente de la Federación Nacional de Bancas de Loterías, FENABANCA, por haber estado con nosotros en Buenas noches, buena suerte. Y para hablar un poco de este proyecto que todavía está un poquito dormido, pero en su momento va a explotar porque las bancas de loterías representan, primero, un gran fuente de trabajo para muchas personas y bueno, muchos también tienen la esperanza de conseguirse algún dinerito a través de pegar un número. Claro. El negocio lo que necesita es adesentamiento, regulación. Eso yo creo que es lo principal. Desaturar, como te dije, el mercado para que sea más rentable y para que también con eso se le haga un favor a la sociedad. Estamos esperanzados en que este proyecto sea una realidad, aportar las recomendaciones que sean necesarias y creo que esto va a ser de beneficio en sentido general. Continuar con nosotros en Buenas noches, buena suerte. Señores, hoy la Dirección General de Migración informó que una ciudadana de Estados Unidos falleció en el centro de retención de Jaina, del municipio de Jaina, lo que es el vacacional de Jaina. Ella estaba detenida desde el mes de abril y no se había podido identificar su nacionalidad, su origen ni nada de eso, porque aparentemente presentaba algunos signos de trastornos mentales. Esta ciudadana fue hasta el pasado miércoles cuando se pudo determinar que era norteamericana, de Estados Unidos. Inmediatamente las autoridades de migración informaron que le dieron aviso a la Embajada de Estados Unidos aquí en la República Dominicana. Ella fue apresada a final de abril en la zona este
por miembros de Politur, de la Policía Turística, y obviamente decían que tenía, parece, algún tipo de trastorno, pero se veía que era una turista, no tenía ningún tipo de documento y la remitieron a Migración. Migración informó que se trató de averiguar su nacionalidad y todo esto hasta que al fin pudieron, con una serie de mecanismos, y pudieron identificar que era norteamericana. Ella falleció. Las autoridades, lo importante en este caso, no que sea una norteamericana, porque ahí se supone que no debe morir nadie. Es un centro para retener personas que entran vivas y asimismo tienen que salir vivas. ¿De que falleció? Exacto. Tienen que hacer, asimismo como entran por sus pies, deben salir para el proceso de deportación. Esta persona estaba en proceso de deportación y las autoridades informaron que la encontraron muerta. No se sabe exactamente qué sucedió, es algo que debe aclararse, y repito, no solamente porque sea una ciudadana de Estados Unidos, sino porque es una persona que estaba en un lugar donde debe tener algún tipo de protección, independientemente de si tenía o no algún tipo de trastorno mental. Pero lo importante en este caso es que las autoridades están ofreciendo todos los detalles. La Embajada de Estados Unidos todavía no ha dicho nada sobre el particular, pero está el caso en sus manos. Es una ciudadana de Estados Unidos, no se ha informado el nombre, no se ha informado nada de esta persona, pero es importante que se aclare todo esto. Repito, no simplemente porque sea una ciudadana de Estados Unidos que estaba en un centro de retención para deportarlo. No simplemente por eso. Pudo haber sido de cualquier otro país, pero que se aclare qué pasó. Y por lo que veo, las autoridades están, obviamente, ofreciendo las informaciones que tienen sobre lo sucedido. Ojalá y esto se aclare por completo. Y hablando de Estados Unidos, hoy ya el presidente Donald Trump fue presentado oficialmente como candidato o propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Fue propuesto por un congresista de Georgia para que Buddy Carter se llama. Lo presentó ante el organismo que tiene que ver con el Premio Nobel, y esa es la propuesta. Tiene que ver por las mediaciones que hizo en el conflicto de Irán e Israel, lo que se llamó la guerra de los 12 días. Vimos todo esto que sucedió durante estos 12 días, donde Israel e Irán estuvieron intercambiándose misiles. Israel dice que cumplió con el objetivo, lo que era destruir lo que era la base militar, la cúpula militar de Irán, y realmente murieron altos mandos del ejército de Irán, murieron científicos de Irán, que son los que tienen que ver con el enriquecimiento de uranio para la fabricación de bombas atómicas. Por ese lado, Israel sí lo logró, y realmente murieron generales de alto rango, murieron científicos importantes de Irán, y eso podría mermar un poco lo que es su programa nuclear. Pero también Irán respondió de una manera contundente, y obviamente Israel no pudo contener la ira de Irán. Los bombardeos de Irán fueron tan devastadores que muchos entienden que el hecho de que Estados Unidos intervino en este proceso, bombardeando 3 centrales nucleares de Irán, es porque Israel no aguantaba más ya el asedio de Irán. Hubo zonas de Israel que fueron borradas básicamente, porque lo que llaman ellos la cúpula de hierro, que es un sistema de antimisiles, prácticamente no dio abasto con la cantidad de misiles que mandó Irán, y hubo un gran daño en Israel. Lo que pasa es que muchos de estos videos no se pudieron subir o se borraron de las redes sociales para que no se vea el daño que se hizo en Israel. Se hicieron daño los dos. Israel hizo mucho daño en lo que es la cúpula de Irán, y los iraníes también hicieron mucho daño en lo que son las infraestructuras de Israel. Pero el presidente Trump medió, y obviamente esto fue una excusa para presentarlo como Premio Nobel de la Paz. Pakistán también lo había hecho, ya también propuso al presidente Trump como Premio Nobel de la Paz por la mediación que hizo en el conflicto que tenía Pakistán con la India, que todavía estuvieron mandándose algunos bombazos hace un tiempecito. Y Pakistán ya lo había propuesto hace como un mes y medio más o menos. Obviamente este esfuerzo, ojalá, sí,
En el caso hipotético de que Trump gane el Premio Nobel de la Paz, no sería el primero presidente de Estados Unidos que gane un Premio Nobel de la Paz. Lo ganó Theodore Roosevelt en 1906, lo ganó Woodrow Wilson en 1919 y lo ganó nada más y nada menos que Barack Obama en el 2009. Si Trump lo gana, sería el cuarto presidente en funciones de Estados Unidos que ganaría un Premio Nobel de la Paz. La propuesta está hecha. Obviamente Trump logró que la guerra de los 12 días se frenara y ahí está el mérito que tiene Trump. Gracias por haber estado con nosotros en Buenas noches, buena suerte. Suerte, hasta mañana.